El pecado, concepto, es aquella persona que tergiversa la palabra de Dios escrita en la Biblia, y es la infracción de manera consciente y voluntaria de la ley de Dios, que es cuando la persona incumple una norma o todas las normas divinas establecidas en los 10 mandamientos, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 17. Como también si la persona no cumple el gran mandamiento que nuestro Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley de Dios y los profetas. San Mateo capítulo 22 versículo 35 al 40. El pecado es cuando la persona procede a realizar hechos antinormativos divinos que infraccionan directamente normas divinas, pues la persona que cometió pecado tiene que reconocer su pecado y arrepentirse de corazón y mente mediante una oración, confesar su pecado y pedir perdón por su pecado ante Dios para ser perdonado. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Entonces aparece un cambio en la persona, en su manera de pensar, en sus sentimientos, en su comportamiento con las demás personas, en guardar y cumplir las normas divinas, en alabar a Dios. Empieza a obrar con amor y deja de obrar con maldad. Así la persona ama a Dios y también ama a su prójimo. Clases de pecado. Para su entendimiento considero 3 clases de pecado y son los siguientes. 1. El pecado de origen. Es la desobediencia a Dios cometido por Adán y Eva al comer el fruto del árbol del medio del huerto del Edén. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 3. 2. El pecado de muerte es cuando la persona de manera consciente, intencional, voluntaria y deliberada realiza acciones y o hechos que infraccionan la ley de Dios. Ejemplo: la persona que asesina a su hermano o prójimo. Éxodo capítulo 20 versículo 13: no matarás. 3. El pecado múltiple es cuando la persona comete una pluralidad de pecados de manera independiente o simultánea. Ejemplo: idolatría, homicidio, adulterio, hurto, codicia, etc. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14. El pecado de la desobediencia es creado por el diablo y por intermedio de la serpiente lo traspasó el pecado de la desobediencia primero a la mujer, a Eva, y luego al hombre, Adán, como se demuestra con la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículos 16, 17, 21 y 22. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Y nuestro Dios Jehová, en su gran misericordia y amor, no sancionó con la muerte de manera inmediata, sino decidió por un castigo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistió. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19 y 21 y 24. Se sigue que el pecado se transmitió a toda la humanidad, y Dios, por amor a toda la humanidad, envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para sacrificio para salvar a las personas del pecado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Así nuestro Señor Jesús libró del pecado de origen a toda la humanidad. Sin embargo, si transcurrido el tiempo la persona cometió pecado, entonces por intermedio de la oración tiene que arrepentirse de su pecado, confesar su pecado, pedir perdón a Dios y manifestar que no volverá a cometer pecado, como también se tiene que aceptar que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Luego entonces nuestro Dios, por amor y misericordia a la persona, lo perdona y lo limpia de la maldad. La falta, definición, es cuando la persona mediante su acción u omisión negligente, culpable, incumple o desobedece el mandato o orden o la palabra de Dios. La falta que realiza una persona proviene de la tentación que le hace el diablo. Ejemplo, la persona o hermano o hermana no debe estar sometida en situaciones de ira, enojo, pleitos, celos, enemistades, disensiones, contiendas, disputa, riña, etc. La Escritura dice: hermanos, si uno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Modalidades de la falta. Para su entendimiento considero 3 modalidades de la falta, y son los siguientes. 1. Por acción. Es la actitud voluntaria de hecho de una persona para comportarse a favor del mal.
generando afectación a otra persona o hermano o hermana o prójimo. 2. Por omisión, es la falta de acción. La persona o hermano o hermana omite reprender o rechazar o restaurarle del mal comportamiento de la persona o prójimo. 3. Por negligencia, es la omisión al cumplimiento de una obligación o mandato o orden o palabra de Dios escrita en la Biblia. Consecuencias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 21. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Así, todo pecado, tentación o falta proviene del diablo, que es para muerte o infelicidad, y el amor proviene de Dios, que es para vida eterna y felicidad. Dios es quien nos libera del pecado o falta o tentación o maldad.